doctor Carrillo, su visita a Ibagué ha sido muy simbólica, muy significativa en todos los escenarios donde se ha encontrado con jóvenes, con empresarios, con el gobierno, con intelectuales. El mensaje de optimismo es muy claro y eso es lo que necesitamos los tolimenses y los colombianos. Quisiera comenzar preguntándole qué significó todo este proceso de la séptima papeleta para el país, para el momento que se vivía, el logro. Cuéntenos, porque eso cambió el rumbo de muchos aspectos del país. Usted que fue el líder de esto, ¿qué significó? Así es, esto fue como saltar de la desesperanza como al triunfo, pero era un triunfo hasta cierto punto agridulce, ¿no? Porque hemos tenido que pasar por la muerte de todos los líderes políticos que se sacrificaron en el 89, particularmente en nuestro caso Luis Carlos Galán, y como la ratificación de un compromiso de vida para lo que después nos dirían nosotros como generación de la Constituyente. Nosotros de alguna manera somos eso, representamos eso. Entonces ha sido la marca fundamental de la vida. Yo he tenido una cantidad de responsabilidades públicas por azar, seguramente porque se han dado circunstancias de la vida, pero ninguna como el haber sido constituyente, ninguna como haber tenido la oportunidad como de trazar el camino del futuro de Colombia. Nunca me soñé que eso fuera a suceder. Y yo creo que independientemente de lo que me falte en la vida, esa experiencia de haber sido constituyente fue única y es la más importante de mi vida. Pero además es un ejemplo para los jóvenes. Exacto. Hoy los jóvenes aquí en la Universidad de Ibagué, donde nos encontramos, le preguntaban cuál es el camino para fortalecer la democracia, qué debemos hacer. ¿Y cuál es ese mensaje para estos jóvenes? Sí, yo creo que primero que todo es la acción, ¿no? Es estar siempre, hay que decirlo con claridad, a la ofensiva con nuevas ideas. A mí me parece que la juventud y los escenarios universitarios es el caldo de cultivo donde se cocinan las ideas. Eso fue de hecho la séptima papeleta. Y por eso de nuevo esa desesperanza en la que entra uno, de pronto cuando está a la mitad de una carrera y dice yo sí sigo en esto, no sigo en esto, ¿cómo puedo contribuirle yo al desarrollo, al progreso del país? Que es la pregunta que se hacen todos los jóvenes. Cuando uno les cuenta esta historia les parece inverosímil, como si no hubiera sucedido. Por eso yo pensaba hay que dejar ese testimonio escrito y por eso escribí ese libro, que el libro es como la acumulación de muchas experiencias vividas en los que son 35 años de vida pública, privada, empresarial, porque realmente son muchas las experiencias que dejan muchas lecciones y eso es muy gratificante. ¿Y por qué el libro tiene este título? ¿Por qué se menciona defensa de la democracia sin miedo? ¿Es que el país está acorralado por el miedo, la sociedad tiene mucho miedo? ¿Cuál es el mensaje frente al título del libro? Así es, yo creo que como lo decía algún autor muy famoso, esta es la sociedad del miedo, esta es la sociedad de la desesperanza, esta es la sociedad de la incertidumbre. Y todo eso se cura cuando hay fuerza dentro de la sociedad civil y se crean iniciativas de la sociedad civil. Hay quien dice que en el balance de la vida de uno siempre lo que termina siendo más gratificante es lo que uno hizo por los demás, no lo que hizo uno por uno mismo. Y eso implica tener como un marco de referencia en la vida pública, en donde siempre el cuestionamiento permanente es, bueno, ¿yo cómo estoy contribuyendo en algo a la transformación de esto que no funciona? Utilizo siempre mucho esa frase de qué es lo que no comparto para que sea transformado. Y para eso unos utilizan la literatura para ese objetivo, otros se meten a la política, otros lo hacen desde el sector privado, otros lo hacen desde la cátedra, pero lo importante es eso. Yo creo que hay que tener una insatisfacción con la realidad que nos ha tocado vivir, y yo creo que la materialización de esa insatisfacción fue lo que llevó a la propuesta de la papeleta y de la constituyente, y nos sonó la flauta, además. Yo creo que eso fue, de alguna manera fue un golpe de suerte, o sea, que una iniciativa de la sociedad civil haya derrotado a la clase política, que la clase política no haya impuesto las reglas en la constituyente, como hoy se ve 30 y tantos años después, es una consecuencia además de la novedad, le decía hoy a los estudiantes, y la fuerza de la idea. Y la democracia en Colombia, ¿cuáles son los riesgos que tiene la democracia en Colombia? Yo creo que hay 3 grandes riesgos, y yo digo, perdón por la supersimplificación, pero creo que son en primer lugar la violencia, que exige unas políticas de seguridad que respeten derechos y libertades democráticas. En segundo lugar, la desigualdad, que no puede estar basada en el populismo, porque esa es la degradación
de las políticas públicas sociales que termine siendo populista, y tercero, la corrupción. La corrupción que exige un Estado íntegro, transparente, y que las discusiones de la ética dentro del Estado se vuelvan normales, lo que no sucede hoy en día. ¿Y cuáles son los retos de la democracia? ¿Cuál es el camino que hay que seguir? De nuevo, una estudiante te preguntaba cuál es el camino que debemos seguir. Claro, yo creo que el camino es indiscutiblemente fortalecer, y yo hago como una anatomía de las 10 instituciones más protectoras de la democracia en el libro, y destaco de esas 10, 4 que a mí me parecen esenciales. Una, la defensa de la libertad de prensa, pero yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la defensa de la democracia. La segunda es la separación de poderes y el poder judicial. Creo que en un momento como el que vive Colombia en este 2025, el respaldar las decisiones de los jueces, el estar presente en que la separación de poderes es una garantía contra el abuso del poder, es fundamental. El poder local, lo discutimos aquí mucho en Ibagué con todos los estamentos, esa recentralización, esa bogotanización excesiva que se ve en el país después de la pandemia, yo creo que tiene sin asfixia una gran cantidad de iniciativas locales y ha remitido a que todo tiene que ser con Bogotá, y yo creo que parte de la fractura del país regional tiene que ver con eso. Y por supuesto la lucha contra la corrupción, que de alguna manera hay que establecer cuáles son las políticas que sirven, y atravesando todo, querido Leonidas, la universidad y los estudiantes y las nuevas generaciones protagonizando esa defensa, ese blindaje de las instituciones democráticas. Eso es muy claro, ese rol de la universidad en este proceso. ¿Y cuál es el rol del sector privado? ¿Qué deben hacer los empresarios y los privados para defender esa democracia? Sí, yo creo que existe una tendencia, sobre todo a la izquierda radical, de aplastar al sector privado, de creer que hay que ahogarlo, que hay que desmantelarlo, que esos son los individuos sin corazón, que solo buscan sus ganancias individuales. Y yo creo que cada vez más, yo cito mucho una filósofa española, que está de la Cortina, que dijo alguna vez: la empresa del futuro será social o no será. Y yo creo que, digamos que ese gen, ese ADN social se ha venido metiendo dentro de la empresa. La gente sabe que la empresa se produce en un entorno, y si el entorno tiene desigualdad rampante, como es el caso de Colombia, pues la empresa tiene que jugar un rol en lo público. Yo lo digo claramente en el libro: la empresa tiene que crear valor público. ¿Por qué? Porque está en el espacio público. Entonces, esa vocación hacia lo público de los empresarios privados, sobre todo en momentos como los que vive Colombia, yo creo que es crucial. Ellos son factores fundamentales, junto con el sector privado, creando alianzas, junto con el Poder Judicial, junto con el Poder Local. En fin, el sector privado ahí juega un papel también trascendental. Y el ciudadano de a pie, la comunidad, ¿qué mecanismos existen para construir esa unión que fue, entiendo, el gran éxito de la séptima papeleta? Lograr identificar un problema y unirnos. ¿Cuáles son esos caminos para la sociedad de hoy? Sí, yo creo, por ejemplo, que nosotros le apostamos mucho en la Constitución del 91 a la democracia participativa. Esos escenarios, esos mecanismos de democracia participativa han sido muy poco utilizados, incluso han sido a veces distorsionados. Y actualmente existe algo mucho más profundo que la democracia participativa, que es la deliberativa, el sentar a ciudadanos a discutir los temas. Es la deliberación, que eso es la universidad. La universidad, de alguna manera, no solo es el libre examen de las realidades sociales, sino la posibilidad de sentarse en una mesa, hablar con el contradictor, ojalá ponerse de acuerdo con el contradictor, y de reforzar lo que uno piensa o aceptar que uno está en un error y entregarle a una noción de verdad argumentos del contradictor. Entonces me parece que en eso la deliberación democrática, el diálogo social, como se llama hoy en día, en Colombia hay muchas plataformas de diálogo social donde se sientan personajes diversos. Nosotros tuvimos uno en la Procuraduría, que tuvimos 7 reuniones y tenemos 7 documentos sobre la paz, sobre la participación ciudadana, sobre los derechos humanos, sobre las economías ilícitas, donde estaban los empresarios más destacados del país, con líderes sindicales, con líderes campesinos, con líderes indígenas, con exguerrilleros, con exparamilitares, es decir, una muestra de lo que es la sociedad colombiana, y sometíamos a ese filtro las grandes discusiones de Colombia sobre el futuro. Es evidente el rol que debe tener la prensa, pero ahora la prensa enfrentada o acompañada de la tecnología, ¿qué significa esa influencia? Sí. ¿Cuál es el camino que la prensa debe seguir Exacto. frente a todas estas nuevas inventos de la tecnología? Sí, hay un gran debate en este momento dentro de los medios, uno que sostiene que estamos viviendo un momento más crítico de la prensa y del periodismo. Hay un libro muy bueno que se
publicó recientemente en España, que se llama La muerte del periodismo. Como dice aquí, se acabó la posibilidad de ser objetivo, de ser imparcial. Y otra que tiene la tendencia, que es en la que yo creo con una visión un poco más optimista, que el momento es tan crítico para la prensa, donde va a tener que reinventarse en términos de la verificación de las noticias, de la verdad, de la narración de los hechos, porque con las noticias falsas y la desinformación lo que es dramático es que no solo es necesario decir la verdad, sino desmontar las noticias falsas. O sea, hay una doble función para el periodismo riguroso, pero yo creo que ese periodismo profesional, de rigor, un periodismo al estilo, por ejemplo, la prensa escrita del New York Times, yo creo que es lo que he llamado a imponerse. ¿Por qué? Porque la gente ve una comparación muy buena que hace un exdirector del Washington Post, es que una cosa es la comida que nutre, otra es la cosa de la comida basura. Y uno sabe cuál es la comida basura, uno sabe cuál es la prensa basura, uno sabe cuál es la prensa sensacionalista, y por ahí, claro, la consulta como divertimento, como entretenimiento, pero cuando yo quiero saber si una noticia es cierta o no, y lo digo particularmente, uno va al diario del País y mira si la noticia eso no es, porque sabe que hay un mecanismo de verificación y que no es propiamente el reino de la desinformación o las noticias falsas. Ahora, en el panorama mundial, pareciera que la democracia viniera perdiendo adeptos, o hay países que cambian. ¿Cuál es ese panorama? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, yo creo que tristemente esa es la realidad. Antes, un profesor de Harvard, el profesor Samuel Huntington, hablaba de las olas de la democratización. Hoy se habla de las olas de la autocratización. Es decir, cómo el mundo se ha vuelto cada vez más autócrata, cómo hay una gran condescendencia con el autoritarismo. Porque realmente, por ejemplo, en las relaciones comerciales, el tema de los derechos humanos no importa. Uno firma tratados comerciales con países que violan los derechos humanos, y a la gente no le importa tener un intercambio comercial con productos que han sido el resultado de violaciones de derechos humanos. En eso, creo yo, se ha cedido bastante, y eso es muy malo. Toda la discusión ambiental es exactamente lo mismo, unos estándares tan distintos que hay en el mundo, pero creo que lo que esperamos en este momento es que ojalá eso no quede en el pasado, sino que haya unos grandes nuevos acuerdos a nivel global, de pronto al multilateralismo. Yo soy de los que creen que el multilateralismo tiene que sobrevivir a toda esta andanada de nacionalismo, a toda esta andanada del sálvese quien pueda, y de violación además de los bienes públicos globales que tienen que ser generados por todos. Y quisiera preguntarle sobre un tema muy puntual que ha causado mucha inquietud entre los colombianos. Es lo que ha sucedido en un consejo de gobierno en esta administración. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el caos? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es el mensaje para los colombianos? Sí, yo tengo una visión sobre eso que poco se ha mencionado en la prensa, y es un poco el dilema ético en que está Colombia. Me parece que la ética tiene que ser el fundamento de todo. Lo que pasó ese día era una discusión sobre un punto ético, y eso fue desconsiderado totalmente por quienes estaban controlando la reunión. Se convoca una reunión para solucionar un problema de orden público, para hablar del Catatumbo, y se termina porque así lo consideraron con el criterio que les asistía 6 funcionarios que progresivamente fueron subiendo el tono frente al nombramiento de una persona que tiene unos cuestionamientos éticos. Esa era la discusión. Yo creo que esa es la discusión del país. La discusión del país, en un momento en que la corrupción sigue ganando terreno en todo sentido, necesita que se den esos debates éticos. Y entonces un consejo de 6 horas, donde realmente fue muy relevante para la ciudadanía lo que allí se discutió, y el tema ético no se resolvió, yo creo que deja un gran mal sabor hacia el futuro. Bueno, esta es una entrevista para el programa Puntos de Vista del Nuevo Día Digital. Quisiera que le enviaran un mensaje a todos los tolimenses, a todas las personas que nos siguen, frente a cómo construir democracia, cómo tener un espíritu optimista frente a lo que sucede en el país. Claro, y lo hago encantado en una ciudad en donde ha sido la cuna de tantos valores, además democráticos, liberales, de progreso, de transformaciones. Esta es una tierra que ha dado grandes líderes en este país, y una tierra donde más yo creo, querido Leonidas, que se cultiva el espíritu. Cuando hoy me contaron a mí de una iniciativa de la creación de la Universidad para la Música y de iniciativas para la música, y cuentan lo que está pasando en Ibagué en relación, no con la industria de la música únicamente, sino con el cultivo de la música como un bien superior espiritual, yo creo que el mundo va a llegar a un momento en que va a tener que reflexionar de nuevo en esta mala hora que estamos viviendo, en donde lo que vale es
la imposición de unas políticas en lo que vale quién es el más macho del barrio, quién es el matón de la esquina, quién puede pasar por encima de los derechos de los demás. Y yo creo que esperemos que eso dure poco. Y va a durar poco si nosotros somos capaces de fomentar unos valores como los que se fomentan aquí en este departamento. Y como último, ¿cómo se educa para la democracia? Nuestro sistema educativo está trabajando por educar para la democracia. ¿Cómo se educa para la democracia? Sí, yo creo que grandes deficiencias. Yo creo que se educa desde los niños en la casa, que ven el respeto por los derechos de la gente. Una casa donde se rompen, por ejemplo, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, donde hay un principio autoritario de comportamiento de los padres frente a los niños, pues no es el mejor terreno para fomentar la democracia. Y yo creo que en la escuela también, la escuela tiene una gran responsabilidad en fomentar los valores de la democracia. Digamos que la vida democrática es una cosa distinta, donde un niño seguramente no va a asimilar lo que representa vivir democráticamente, pero sí siente mucho cuáles son los valores que se le inculcan, y mucho tiene que ver con las lecturas también. Nosotros estamos, por ejemplo, en Santillana, que es otra empresa del grupo, tratando de escoger 4 o 5 textos de los que Santillana entrega a los paquetes de pedagogía, y es pedagogía democrática. ¿Qué es lo que debe leer un niño para entender por qué la democracia es fundamental para su vida? ¿Por qué tiene que defenderla? ¿Por qué es la forma de generar convivencia y generar progreso dentro de la sociedad, que son últimas, creo que es lo más importante? Bueno, yo quiero de nuevo agradecer su presencia en Ibagué, una persona que tiene una misión internacional, que hoy está aquí, después en un continente, que tiene toda la experiencia de lo público y lo privado, sacar un espacio para venir a Ibagué, compartir con los estudiantes, con la ciudadanía en general, es un gran privilegio. Para mí ha sido ese gran privilegio, y muchas gracias, Leonidas, por tener la oportunidad de hablarle a todos los tolimenses y al país, y un poco de sembrar esta inquietud. Yo creo que el mundo y la vida está llena de resolver inquietudes, de hacer explícitas un poco las discordancias que uno tiene con la sociedad, y un poco el libro es eso, el libro es mostrar un poco por dónde vienen todas esas disfuncionalidades que estamos viviendo en el sistema político y ver cómo podemos repararlas. Bueno, mil gracias, y aquí está la guía para fortalecer la democracia. Muchas gracias.